Buenas tardes a todos. Buenos días en algunas otras geografías. Yo creo que estamos ya todos conectados. Miriam, confírmame que estamos todos ya on. Imagino que sí, ¿no? Sí, ya más un conjunto bastante relevante de participantes tenemos hoy. Bueno, bienvenidos. Este es un nuevo capítulo de nuestra serie Bajo la Lupa. Para los que nos venís acompañando en estos webinars, pues ya sabéis que aquí lo que venimos es presentando temáticas que nos proponéis dentro de la comunidad de profesionales y responsables del dato, que son relevantes. Hoy en este caso lo que vamos a hacer es presentar el trabajo que ha venido desarrollando un par de compañeras del club, donde se va a presentar un estudio que se vino haciendo en las últimas semanas, casi ya algún mes, sobre las 10 claves para el gobierno del dato en la empresa. Bueno, Elena y Beatriz nos vais a presentar ahora un poco todo el programa. Si vamos a la agenda, por favor, nos vais a presentar el trabajo desarrollado hoy. Yo, de antemano, daros la enhorabuena porque creo que es un tema importantísimo compartir cuáles son estas claves de éxito. Y además, claves de éxito no de una compañía en concreto, sino que aquí yo creo que el valor es que hay una representación bastante significativa de lo que es el conjunto de nuestras geografías y de diferentes industrias. La agenda es, bueno, esta breve introducción. Ahora Miriam nos va a comentar algún detalle adicional sobre la sesión de hoy. Elena y Beatriz nos van a contar cómo se ha desarrollado este trabajo y el contenido del trabajo. Luego hablaremos con un conjunto de expertos del dato que son miembros del club. Yo creo que es una oportunidad fantástica tener el panel que vamos a tener hoy. Y finalmente tendremos un espacio para debate, ¿no? Como ya venimos teniendo en estos webinars, yo creo que es importante que a raíz de lo que comentemos hoy, bueno, pues podamos compartir o exponer dudas, aclaraciones, lo que necesitemos entre todos, ¿no? Sin más, Miriam. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Silvina, por la presentación, por la introducción. Y bueno, lo primero es, para nosotros es un orgullo pues que la audiencia y la cantidad de registrados que ha tenido esta presentación de este estudio, que para nosotros es un hito muy importante, porque, como decimos, y puede ilustrarlo la slide, el viaje continúa. Este estudio es la segunda estación de un planteamiento muy interesante que ya tuvimos en una primera publicación que se hizo por parte de Bea y Elena también acerca de realizar un estudio, una encuesta entre los miembros del club para conocer el estado del gobierno del dato en las compañías, en este caso españolas, y ya nos dio un pulso de la importancia que tenía el dato en las organizaciones y en este segundo estudio hemos querido reflejar y profundizar pues, las buenas prácticas de los expertos de grandes compañías en España y además miembros del club, pues para ayudar a los nuevos profesionales que están realmente pues, empezando, ¿no? Y también recorriendo este camino para implantar una gestión y un gobierno del dato adecuado y operativo en las organizaciones. Para nosotros ha sido un placer poder contar, en este caso, con dos cracks del club, como son Beatriz Moreno y Elena Díaz, grandes creadoras de este estudio que lo hemos desarrollado con informática y desempeñan el área de gobierno del dato en sus respectivas compañías y no nos cabe duda de que es una de las publicaciones de mayor calidad que hemos hecho en el Club de CDOs y, por supuesto, el protagonismo hoy es para ellas y os paso el testigo para que os puedan contar un poco el making of y cómo se gestó este estudio y esta publicación. Así que adelante por mi parte. Hola Miriam, buenas tardes a todos. Como ha comentado Miriam, este es el segundo paper que realizamos en colaboración con Informática y si bien una de las conclusiones que sacamos del primer paper es que la implantación de unidades de gobierno del dato ya desarrolladas con equipos dedicados, etcétera, no es una generalidad en las empresas, sí que también vimos que hay compañías que tienen
que tienen el gobierno del dato bastante avanzado, que está muy organizado, tienen equipos, tienen grandes profesionales trabajando en ello, y por ello, a partir de este hallazgo, surgió el espíritu de, oye, ¿por qué no realizamos un segundo paper profundizando en esto, en el que precisamente podamos recoger la sabiduría de estos profesionales que llevan más camino andado en el gobierno del dato y poder poner toda esta conocimiento, sabiduría, buenas prácticas, etcétera, ponerlo al servicio de la comunidad? Además, a menudo se piensa que el gobierno del dato es algo pues, que es muy únicamente pues, para grandes compañías de banca, de telco y aseguradoras, y también queríamos poner de relieve que no, que el gobierno del dato puede aplicar a cualquier tipo de compañía, independientemente del sector productivo en el que se encuentre, y que precisamente además estos profesionales que llevan más camino andado en el gobierno del dato pertenecen a compañías muy variadas. Es por ello que en este paper estamos representando a empresas y compañías de distintos sectores productivos y bueno, además las mejores prácticas que hemos seleccionado son aquellas que son cross-sectoriales, que pueden aplicar a cualquier sector, cualquier tipo de compañía, etcétera. Ya un breve apunte sobre la metodología que empleamos para realizar el paper. Principalmente principalmente para extraer todo este conocimiento de los colaboradores del paper, lo que hicimos fue contactarles a ellos directamente, entrevistarles a ellos tanto por escrito como por videollamada para extraer aquellos aspectos más relevantes, y es así como hemos compilado todo este conocimiento y lo hemos plasmado en el paper que se publica hoy. Sin más, doy paso a mi compañera Beatriz para que nos siga contando más acerca de este paper. Muchas gracias, Elena. Gracias, Silvina, y gracias, Miriam. Bueno, buenas tardes a todos y buenos días a los que os estáis conectando desde LATAM. Bueno, lo primero que quería es dar las gracias a nuestros 10 protagonistas. Luego tuvimos la oportunidad de hablar con ellos porque para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora. Ha sido todo muy fácil y nos llevamos mucho profesional y personalmente de todo este trabajo. Al pensar en cómo explicar esta experiencia en este webinar, pues venían 3 imágenes a la cabeza. Una es la primera que os muestro aquí de la izquierda, ¿no? Esta es la que pues probablemente fue la primera biblioteca que existió en el mundo, ¿no? La Biblioteca de Alejandría. ¿Por qué esta imagen? Pues porque a los que nos gusta leer, pues siempre nos entra una emoción como especial cuando entras en una biblioteca o en una librería. Pues esta sensación ha sido un poco la que hemos tenido al hacer el paper, ¿no? Tener la posibilidad de hablar con 10 de las personas más influyentes y con más experiencia en temas data, ahondar en primera persona con sus experiencias, sin duda ha sido algo muy valioso. La segunda foto es esta por la sencillez, ¿no? Podría haber sido algo muy complicado, muy complejo de explicar, pero sin embargo ha sido todo muy fácil y muy sencillo. Es la imagen de esta señora que pues, lleva un montón de cosas en la cabeza, va con sus vacas y va tan campante como si nada. Pues eso ha sido también un poco la sensación. Y la tercera imagen es la de la comodidad. Ha sido todo de estar por casa. O sea, estábamos en una situación de confinamiento, además lo empezamos a hacer al principio, convocábamos siempre en horario fuera de la jornada laboral, a las 8 de la tarde, todo el mundo, los 10, siempre dispuestos, siempre agradables, siempre transmitiendo y abriéndonos las puertas a toda su sabiduría, sin tapujos, como dicen en Colombia, calzón quitado, sin ningún problema. Sin duda, la experiencia personal ha sido increíble y por eso pues os damos las dos muchísimas gracias a los 10. Y profesionalmente ha sido muy interesante porque hemos podido constatar realmente, además como profesionales las dos que nos dedicamos a estos temas de gobierno del dato, que realmente el gobierno del dato ha tenido y tiene un gran impacto en aquellas empresas en donde lo estamos realizando, ¿no?
pues los que nos dedicamos a esto sabemos que no siempre es una función fácil, pero es muy reconfortante saber que cuando lo logras el beneficio es indudable. Y esto es una de las cosas que comentamos en el paper, ¿no? Poder constatar que se está produciendo poco a poco ese cambio cultural que esperamos en nuestras empresas, que cada vez tenemos más roles dedicados y profesionalizando al cuidado de los datos. Estamos viendo que estamos rehusando modelos dentro de las organizaciones, estamos eficientando el tiempo y los recursos que nos dedicamos por hacer las cosas de otra manera, dedicando los recursos a tareas más de valor, haciendo las cosas en la medida de lo posible solo una vez, llevando a cabo pues, tomas de decisiones más confiables. Estamos viendo impacto directo en cuenta de resultados, transparencia, cumplimiento regulatorio, como no, especialmente en aquellos sectores pues, que tienen regulaciones más exigentes, seguridad en los datos, confianza en nuestros clientes, súper importante, y lograr mejorar la calidad de aquellos datos prioritarios para nuestros negocios. Bueno, a los responsables de gobierno del dato, sobre todo al inicio, no siempre nos resulta fácil definir qué aspectos de gobierno son los más relevantes para nuestras empresas, ¿no? Es complejo a veces identificar qué actividades van a generar mayor valor y por dónde empieza, ¿no? Entonces, sabiendo esto, pues en el paper nosotras hemos querido mostrar el impacto que está teniendo el gobierno en algunas de nuestras principales compañías y además identificar qué aspectos son necesarios y que hay que tener en cuenta a la hora de llevarlo a cabo, ¿no? Para poder ayudar pues, al resto de compañeros de la comunidad data. A su vez, en el paper hemos constatado, al hacer todo este análisis, pues que el gobierno del dato, en el fondo, también es un traje a medida de cada organización, ¿no? Pues muchas veces lo que funciona en una empresa puede no funcionar en la otra. Pues hay que escuchar mucho al negocio, hay que tomar tiempo para reflexionar, hay que, muy importante, definir una estrategia respaldada desde la alta dirección, tener una ruta compartida clara y medible y, por supuesto, reforzar el cambio cultural. Una de las principales joyas del paper son lo que nosotras hemos llamado las 10 claves del éxito. En vez de ser nosotras las que os lo contemos, pues yo creo que lo mejor nos gustaría que fueran ellos en primera persona, nuestros protagonistas, los que compartieran su experiencia. Os los presentamos Silvina Arce, Rafael Fernández Campos, Francisco García, Javier Hidalgo, Víctor Manchado, Javier Márquez, Jonás Medina, Gerardo Melo, Ramón Morote y Eloisa Sot. Pues vamos a tener ahora la oportunidad en primera persona de poder hablar con ellos y que cada uno, ya que son 10 y son 10 las claves del éxito, pues nos cuenten primera mano cómo lo ven ellos. A mí me gustaría empezar por Silvina, ¿no? Que es la primera, Silvina. Silvina, la pregunta sería, pues una de las premisas casi diríamos indiscutibles en las que todos coincidís es en la necesidad de tener una sponsorización, tener una visión compartida. Las tareas de gobierno pues generalmente son muy cross, impactan en casi todos los ámbitos de la empresa y porque tenemos que asignar roles, hacer que otros hagan, y eso pues no siempre es muy fácil, llevar a cabo un gran cambio cultural que sin un fuerte apoyo desde arriba hace que todo sea muy, muy complicado. ¿Cuál es tu experiencia y qué es lo que tú nos podrías recomendar? Gracias, Beatriz. Bueno, un tema yo creo que de los más relevantes que tenemos por delante, ¿no? Mira, yo aquí hablaría de 4 grandes subtemas, ¿vale? Y un poco en base a mi experiencia que remarcaría, ¿no? En esta visión global y esponsorizada, uno creo que es muy relevante tener una estrategia de datos, ¿no? Yo he tenido experiencias propias y veo experiencias de terceros donde no está claro el rumbo, ¿no? No está muy bien definida esa estrategia o está la estrategia de datos pero no está del todo alineada con la estrategia del negocio, ¿no? Entonces, lo primero es tener una brújula, ¿no? ¿A dónde voy? Una estrategia. Que esa estrategia esté compartida
con la alta dirección, ¿vale? Hacerlo bottom-up, todo esto es muy complicado. Necesitamos tener cierto liderazgo y sponsorship de la alta dirección, principalmente porque nos tienen que ayudar a priorizar en las agendas de muchas personas, y como dices, esto es una agenda de muchas áreas y de muchas personas, no es hacer solo los que estamos aquí en el área de gobierno, y a dotar de recursos y presupuesto. Por lo tanto, una estrategia compartida y sponsorizada con toda la alta dirección posible, que esté más implicada o más cercana a los datos. El tercer tema es que sea una visión global pero realista, ¿no? Yo creo que esto de la gestión de las expectativas parece que porque como ya estamos ahí ya va a estar todo hecho y mañana y rápido y entonces, claro, yo creo que es importante ir presentando esa agenda de dos velocidades, ¿no? Algún quick win para mantener así como despierto el interés, pero hay que ir mostrando que esto es una agenda de medio-largo plazo, que esto no es un proyecto, que esto llega para quedarse, entonces esa visión tiene que ser como muy realista. Y el último punto, como dices, esto es transversal, esto es no hacer los que estamos únicamente ahí en la oficina de datos o como equipos de data, sino conseguir que muchas personas a lo largo de toda la organización hagan cosas, adopten ciertas mejores prácticas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en esa transversalidad de la agenda, mi recomendación es poner el foco, sobre todo al principio, en algunas áreas concretas. O sea, no se puede hacer transversal desde el inicio, porque al final es muy difícil avanzar cuando tienes demasiadas áreas o negocios implicados. Esta sería un poco mi visión al respecto de la visión global. Muchísimas gracias, Silvina. Muchas gracias, Silvina. El siguiente punto queríamos planteárselo a Rafa Fernández de Bankia. Rafa, uno de los retos de los responsables del gobierno del dato es realizar propuestas que encajen con la estrategia de las compañías. Entonces, para poder hacer esto, ¿qué valoras en base a tu experiencia como punto clave para conseguirlo? Vale, bien, muchas gracias. Yo, efectivamente, esta segunda clave es fundamental, ¿no? Es decir, si queremos tener una estrategia, pues tenemos que tener muy claro dónde nos encontramos, ¿no? Es decir, un diagnóstico, ¿no? Previo a hacer la estrategia, ¿no? Y además hacer ese diagnóstico realmente no es intuitivo. Es decir, cuando estás dentro del problema es difícil tener un diagnóstico objetivo, ¿no? Por eso en el club nos planteamos esto hace tiempo y ya sabéis que fruto de ello es el data map, ¿no? Ese assessment de el grado de madurez en cada uno de los 21 ámbitos de los que hablamos, ¿no? Y te da un poco las fortalezas y debilidades que tienes desde un punto de vista objetivo y que luego con el Data Toolkit cómo hay ese mapa de dependencias, ¿no? Es decir, porque puedes tener un problema aquí, pero realmente aquí es donde se ve, pero la razón, ¿no? La raíz del problema viene de otro sitio, ¿no? Y como decía Silvina antes, que lo principal es tener una estrategia, pues yo desde luego creo que, dado que mi consejo, ¿no? Mi buena práctica, dado que de lo que se trata con la gestión de datos es de generar valor, pues el valor cada organización lo traduce en sus KPIs estratégicos. Bien, si tenemos claro ese valor, esos KPIs estratégicos, hay que identificar los casos de uso que van a servir de palanca para estos KPIs estratégicos. Estos casos de uso son los que nos van a señalar, a su vez, los datos relevantes para cumplir la estrategia y solamente entonces podremos tomar decisiones de qué tecnología instalar, qué talento contratar y qué modelo de gobierno queremos para todo esto. Y hay algunas buenas prácticas incluso que se reseñan en el propio paper. Esta es mi píldora. Muchas gracias, Rafa. Hola, Francisco García de Orange. A ti te queríamos hacer la pregunta de la tercera de las claves del éxito, que nosotras hemos llamado la de pensar siempre en el negocio. Bueno, Francisco, es obvio que el gobierno no es algo solo del PDO, ni de los equipos de IT, ni tan siquiera de los responsables data de los negocios, ¿no? El gobierno es algo global y, de hecho, pues lo estamos viendo los que trabajamos en esto, ¿no? El verdadero éxito está en entender a nuestros negocios, aportarles valor y que la gestión del gobierno del dato se implante en todos los niveles de las estructuras organizativas, ¿no? Solo así, pues, nuestra función tiene sentido. Tú que tienes, además, amplia experiencia en Orange como responsable de gobierno del dato,
¿Qué nos puedes asesorar al respecto? Hola, muchas gracias, Beatriz. Pues efectivamente, si el negocio no percibe el gobierno del dato como algo propio y como una parte fundamental de aportación de valor a la compañía, es que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Eso es evidente. El negocio siempre tiene que estar en el centro del gobierno del dato y su involucración es fundamental para el éxito de la misión. Nosotros, para ello, lo que hemos establecido es un modelo de relación entre el equipo de gobierno del dato y negocio basado en un equipo de gobierno del dato pequeño que está encargado de liderar el proceso y garantizar su correcto funcionamiento y que delega el resto de las funciones en el negocio. Podemos decir que para nosotros toda la función de gobierno del dato, o gran parte de ella, gira alrededor de la figura del business owner. Todos y cada uno de los datos de la compañía tienen un propietario de negocio. Ese propietario de negocio se tiene que responsabilizar del dato durante todo el ciclo de vida del mismo. El business owner proporciona la definición funcional del dato, define los parámetros de calidad mínimos requeridos para ese dato, autoriza el acceso, garantiza el nivel de privacidad requerido y valida la bondad del dato proporcionado por los departamentos técnicos. Es el verdadero líder de la función de gobierno y sin su aplicación esto no funciona. Pero bueno, no nos podemos engañar. Esta implicación requiere un esfuerzo y nuestra labor como gobierno o como responsables del gobierno del dato es que dicho esfuerzo sea el mínimo posible. Para ello debemos de proporcionar a los business owners la formación, las herramientas, los procedimientos y el apoyo necesario para que su labor sea lo más llevadera posible. Dado este modelo descentralizado que estamos proponiendo, la compartición de información entre los diferentes business owners es fundamental. Y eso es lo que proporciona un gobierno real a nivel corporativo, más allá de cada uno de los departamentos. Para ello, los comités de gobierno del dato juegan un papel fundamental. En dichos comités, los diferentes business owners pueden seguir el avance y la salud del gobierno del dato, compartir sus diferentes opiniones y necesidades y, sobre todo, negocian, alcanzan y ratifican los acuerdos que conforman el diccionario de datos corporativo. El equipo de gobierno del dato debe de mantenerse como un facilitador, industrializando y automatizando el proceso, desbloqueando los inconvenientes y manteniendo la maquinaria en marcha. Pero negocio es el verdadero protagonista del proceso. Sin su implicación real, no existe gobierno. Pues muchísimas gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Bueno, la siguiente buena práctica nos gustaría hablar con Francisco Javier Hidalgo de CEPSA. Javi, esto es un tema que además ya hemos hablado muchas veces en distintas conversaciones, que una de las razones para la creación de áreas de datos en las compañías no es solo cuidar de los datos, sino también extraer todo su valor y su potencial. En base a tu experiencia, ¿qué consideras más importante para lograr este objetivo? Muchas gracias, Elena. Como tú dices, ya hemos hablado mucho de esto, ¿no? Y para mí el gran problema de la generación de valor es que el valor en sí es una cosa muy abstracta, ¿no? Que para cada uno es distinto, para cada negocio, para cada compañía. Entonces, yo creo que hay muchas formas y muchas best practices de sacar este concepto, ¿no? Y de acercarte al valor, que algunas funcionan para departamentos y compañías muy particulares y otras yo creo que funcionan para la mayoría, ¿no? Yo por quedarme con dos cosillas, ¿no? que yo creo que tienen mucho retorno y que se hacen poco, ¿vale? Yo diría, uno es muy importante para generar el valor, ¿no? Comprenderlo y ahondar mucho en las motivaciones. El día a día nos mata a todos, esto es una realidad. Muchas veces empezamos a hacer cosas porque quizás las hacen empresas del entorno, lanzamos planes sin pensarlo mucho y sin sentarnos y tomarnos esos cafés con negocio, ¿no? que siempre se dice, ¿no? Y no dedicamos tiempo a comprender, a rascar un poco el estado de, por ejemplo, ciertos departamentos o ciertos negocios y comprender un poco lo que los motiva. Entonces, yo creo que esa inversión es poquita y da mucho, ¿no? Como buena práctica, yo creo que se puede aplicar a casi todas las empresas. Y la segunda, que a nosotros nos ha ayudado mucho, es intentar pensar en procesos. ¿A qué me refiero? La gente no piensa en metadatos. O sea, tú cuando hablas con alguien de un negocio, él tiene el proceso de su negocio en la cabeza, ¿no? Si empezamos a extender y a documentar, a hablar, a generar ideas
buscando el proceso. Eso ayuda mucho a crear un lenguaje común, ¿no? Todo el mundo entiende lo que es un proceso, y a empezar a separar de acciones aisladas, ¿vale?, que vas haciendo, a empezar a reflejarlas en una cadena, ¿no?, que entiende mucha gente y que ayuda a generar nuevas ideas y a consolidar un poco y a definir valor, ¿no? Valor de proceso más que valor de acciones puntuales, ¿no? Yo quería remarcar esas dos cosillas que yo creo que son sencillas de hacer y muy complicadas de implementar, ¿no? Por eso nos olvida. Muchas gracias, Javi. Bueno, hola Víctor Manchado, de CaixaBank. Buenas tardes. A ti te queríamos hacer... ¿Estás por ahí, Víctor? Sí, estoy aquí. Perfecto. Hola, buenas tardes. A ti te ha tocado la 5. La 5 es la que llamamos medir, medir y medir. Bueno, decía Séneca que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Y bueno, empezar a andar en temas de gobierno, pues todos sabemos lo que cuesta, ¿no? Por eso es especialmente importante, y lo que hemos reflejado en el paper, ¿no? Definir qué queremos hacer, consensuar objetivos con negocio y, si se puede, al más alto nivel, ¿no? Como decíamos con Silvina, e ir midiendo un poco los grados de consecución, ¿no? En tareas tan complejas a veces como el gobierno del dato y el cambio cultural, corremos muchas veces el riesgo de dedicar mucho esfuerzo en múltiples tareas, ir apagando fuegos y finalmente no obtener los resultados esperados. Víctor, tú que llevas también muchos años en la función y que, pues, sin duda podemos decir que eres uno de los referentes del sector, ¿qué buenas prácticas nos compartirías? Sí, correcto. Gracias, Beatriz. Bueno, básicamente aquí medir es algo que debería ser natural a nosotros. Si no nos aplicarían aquello de en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Tú decías una cita de Séneca. A mí me gusta mucho otra y he buscado de quién era porque no sabía. Y resulta que es de Lord Kelvin, el famoso por descubrir el cero absoluto. Y decía algo así ya a finales del siglo XIX. Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora, lo que es seguro es que se va a degradar o se va a estropear. Por lo tanto, yo personalmente estoy completamente de acuerdo con esa afirmación, es decir, hay que medir. Yo creo que todos aquí estamos de acuerdo. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta a la hora de medir? Pues yo creo que medir, en principio, implica decidir dónde se pone el foco, en qué nos fijamos. No podemos estar midiendo y mirándolo y observándolo todo. Por lo tanto, hay una decisión consciente, y esa decisión consciente debe reflejar las prioridades de la organización. Y ahí completamente de acuerdo con la afirmación de Silvina, es decir, lo primero pasa por definir una estrategia. Una vez definida una estrategia, y eso también lo ha mencionado Rafa, hay que definir unos KPIs, y esos KPIs miden, y esos deben ir alineados con la organización. Adicionalmente, deben tener, en mi opinión, dos características. La primera, ser entendibles, es decir, aquello que medimos debe ser un vehículo de comunicación dentro de la organización, de la situación, el avance y la evolución de aquello que estamos midiendo, de la actividad, es decir, alineadas con la organización y entendibles. El hecho de que sean entendibles también implica que puedan ser objetivables, es decir, debemos intentar sacar de la organización las discusiones basadas en opiniones, en esto está fatal, esto está muy bien, hay que objetivar. Eso es especialmente importante en todos los que hayáis empezado a hacer cosas de data quality, ya lo sabéis. Siempre la discusión es entre los productores de los datos que dicen que todo está bien y los consumidores que dicen que todo está mal, hay que objetivar. ¿Vale? Eso ayuda en sí mismo en el proceso de gestión del cambio de la organización, es decir, alineadas con la estrategia y objetivables. Y adicionalmente, para no generar frustración, yo entiendo que en las mediciones aquello que se mide debe ser accionable. Es decir, debemos ser capaces de actuar sobre aquello que medimos, si no simplemente somos observadores pasivos de la realidad. Bien, otro elemento adicional o una consideración adicional es que medir en sí mismo es un medio para conseguir un fin, no un fin en sí mismo. Y por lo tanto debemos intentar evitar no perdernos en la gran oferta que hay hoy en día de herramientas de visualización de datos que nos construyen un cuadro de mando, unos gráficos, unas evoluciones preciosas en muy poquito tiempo, pero nos podemos perder en el proceso, en el camino. Por lo tanto, yo creo que es importante no perder el foco, saber qué medimos y por qué lo hacemos. ¿Vale? Y finalmente, algo que sabemos seguro que va a pasar es que nuestra estrategia va a cambiar.
Es decir, hoy en día, como sabéis, la situación es volátil. Bueno, lo del COVID lo ha acentuado muchísimo, pero ya lo era antes, ¿no? Por lo tanto, lo que sabemos seguro es que nuestra estrategia va a cambiar. Por lo tanto, lo que sí que es importante es que todas aquellas herramientas, procesos que despleguemos sean capaces de generar información de detalle suficiente de todo lo que os podéis imaginar y mucho más. Logs, registros de actividad, trazas. De manera que tengamos la infraestructura preparada para calcular o construir las métricas que necesitemos cuando nuestra estrategia cambie o mute, porque seguro que le va a pasar, ¿vale? Por lo tanto, y resumiendo, 3 elementos. Primero, medir, sí, por supuesto, alineado con la estrategia. Segundo, enfoque permanente en qué queremos medir, en qué es lo que queremos medir, no en cómo, no en el medio, sino en qué queremos transmitir. Y finalmente, trabajarlo a nivel de infraestructura, es decir, intentar que nuestras infraestructuras, nuestros productos, lo que desplegamos, no solo haga la función que hace, sino que también genere suficiente información de traza como para poder medir casi cualquier cosa sobre ellas. Y eso es todo. Buenísimo, muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Víctor. Damos el paso a Javier Márquez, de Generali. Javi, para poder trazar el camino a recorrer, no solo es importante saber a dónde queremos llegar, sino también de dónde partimos. Entonces, queríamos ver contigo qué buenas prácticas identificas para precisamente poder establecer esta casilla de salida. Buenas tardes a todos. Pues sí, es importante saber de dónde partimos y a dónde queremos ir, ¿no? La aspiración de gobernar todos los datos de la organización la tenemos todos cuando empezamos una función de gobierno del dato, pero es una aspiración poco realista. El gobierno del dato de toda la organización es muy grande, ¿no? Es tan grande como una ballena y es como si te la quisieras comer de un solo bocado, ¿no? Pues ahí hay que comérsela, pero hay que comérsela en tapitas que te dejen ir avanzando y degustando cada una de ellas, ¿no? Hay que empezar con un primer caso con un alcance abarcable que permita obtener resultados y generar valor en un plazo razonable de tiempo, sobre todo para ganar tracción en la organización, ¿no? En mi caso, en Generali Seguros, empezamos por un caso de uso vinculado al cumplimiento normativo que nos ha simplificado la vida en cuanto al esfuerzo requerido por las distintas áreas de negocio para cumplir con los requisitos que teníamos vinculados a nuestras políticas de gobierno y calidad del dato. Pero ese caso inicial no es suficiente para asegurarte que acabas con la ballena. Al menos necesitas un boceto de la ballena completa, ¿no? Es conveniente partir con un mapa de datos, aunque sea de alto nivel. Ese mapa de datos te tiene que permitir identificar qué parte de los datos ya estás cubriendo con el caso inicial y, sobre todo, y más importante, que te ayude a escoger cuáles son los siguientes casos con los que tienes que continuar el camino para pintar un roadmap que te permita llegar o al menos acercarte a completar esa ballena que tienes bocetada en tu mapa de datos, ¿no? Esa sería mi mejor práctica propuesta en este caso. Muchas gracias, Javi. Gracias, Javi. Siguiente, Jonás. Hola, Jonás Medina. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Estás por ahí? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Te ha tocado el 7, el cambio cultural y comunicación. Y ahí va la pregunta. Bueno, cuando hablamos entre nosotros, ¿no? que tenemos el lujo de poder hablar mucho, hablamos sobre los retos que tenemos en nuestras funciones y siempre hay un tema que es constante, ¿no? Y es el tema del cambio cultural y la comunicación, porque es algo muy complejo, ¿no? De la importancia de negociar alianzas, de lograr impregnar a todos los niveles la importancia del cuidado de los datos en nuestras organizaciones. En fin, cambio cultural y comunicación. ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué nos contarías, qué nos recomendarías? Bueno, yo básicamente quizás la piedra angular de todo esto es la sponsorización, ¿no? Porque depende de que, haciendo una alegoría
al fútbol, ¿no? Depende de qué posición estés jugando en el campo, vas a tener que hacer un tipo de estrategia o buscar un tipo de ayuda diferente u otra. En esto me refiero a que si tenemos la suerte de estar trabajando directamente con dirección general, pues obviamente vamos a tener muchísima más facilidad para generar ese cambio que no si estamos colgando de otros tipos de mandos de dirección. Y a partir de ahí hay que tener premisas que básicamente son básicas en el ser humano. La primera es que el cambio genera fricción. Y eso implica que vamos a tener que tener muchísima paciencia, que a veces no la tenemos, es una realidad, y muchísima empatía. A partir de ahí hay que empezar a generar estrategias de negociación, casi que te diría básica, ¿no? Hay veces que al usuario te lo ganas más enseñándole qué es lo que va a obtener, no hablándole ya de cosas muy técnicas, como puede ser gobernanza, porque la calidad, etcétera, etcétera, sino con un pequeño boceto, lo que puede ser un cuadro de mando o de algo que tú detectes que él quiere medir, que darle literatura básica o incluso a veces generar un dojo, que a nosotros nos gustamos mucho de generar un dojo para motivarlo. Al final tienes que usar esa inteligencia emocional de ver en qué le puedes ayudar, que para mí creo que es la palabra clave, y a partir de ahí ya puedes generar esa captación, ¿no? Otra de las cosas fundamentales es la comunicación. Por desgracia creo que los tecnólogos solemos cometer mucho el error de no comunicar muchas veces lo que estamos realizando. Y esto es algo que es muy curioso. Y yo, como vengo de rama técnica, me agencio también el error de que incluso generamos valor a la compañía que muchos compañeros no conocen. Y eso es un problema brutal, ¿no? Es decir, que todo el mundo sepa qué estamos haciendo, para qué sirve y cómo usarlo es algo que es trivial y que además es necesario y que muchas veces fallamos en generar un plan de comunicación efectivo para que todo el mundo sepa qué recursos tienes a nivel de datos, porque a día de hoy tener estrategias sin datos es que es inviable. Entonces, estamos perdiendo ayudar a esas personas con la estrategia por no generar un buen plan de comunicación. Yo creo que en exceso, y a veces creo que en exceso incluso me excedo en la comunicación, pero quizás prefiero pegar un poco por defecto, que todo el mundo sepa en qué estamos trabajando y qué visión tenemos, que no que haya alguien que se esté quedando atrás. Por otra parte, obviamente, creo que este es el tema favorito de todas las partes de lo que son nuestros jefes o nuestros superiores, que es el ROI, ¿no? Es decir, cuando nosotros planteamos business case, donde podemos medir un ROI y ese ROI además es positivo o incluso es negativo en el sentido de que es positivo que perdamos menos, pero gracias a esa medición estamos conteniendo ese peligro, es un punto en donde ese cambio cultural se acelera muchísimo, ¿no? Al final tenemos que detectar cuáles son las necesidades, las importancias que le dan las personas para poder activarlas dentro de ese plan estratégico de datos. Y eso que obviamente es un trabajo que tiene mucha paciencia, que si tenemos una buena sponsorización es verdad que se cataliza muchísimo, pero que tienes que saber cómo detectarlo. Y por nosotros, por ejemplo, solemos calificar nuestros usuarios, nuestros stewards, nuestros owners, y un poco a partir de ahí, por ejemplo, si detectamos que tenemos un buen owner que conoce mucho negocio, pero sin embargo está flojo en operativa, pues intentamos ayudarlo en que empiece a adquirir ese conocimiento en operativa, porque al final la idea que tenemos en SofaMotor de tener nuestra gobernanza perfecta es que todos nuestros usuarios estén lo máximo implicados y además estén lo más preparados posible a la hora de gestionar datos y tener estrategia en datos. Es lo que pensamos que es el éxito, en este caso absoluto, para nuestra organización. Muchas gracias, Jonás. Gracias, Jonás. Nos gustaría ahora dar el paso a Gerardo Melo, de Sodexo. Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes. A menudo la implantación de nuevos marcos de trabajo, de nuevos procesos, roles, etcétera, en las compañías, como puede implicar la implantación de un gobierno del dato, no es tarea sencilla en las compañías. En base a tu experiencia, ¿qué consideras más importante para lograr una correcta implantación de estos aspectos?
Gracias, Elena. Mira, en mi experiencia, estos aspectos de nuevos procesos, nuevos roles, hay que tratarlos como si fuera un verdadero proyecto de transformación. Es decir, que hay que saber cuál es el punto de salida y cuál es la ambición que tenemos con cada una de las contrapartes que vamos a ayudar a transformar. Desde el punto de vista de la organización, de las competencias que tienen, de los procesos. Vamos a transformar sus procesos. Eso implica que vamos a tener que identificar qué hacen bien, cuáles son los malos hábitos que tenemos que ajustar o corregir o eliminar. Y sobre todo hay que identificar cuáles son las buenas prácticas para poderlas reforzar y ponerlas como ejemplo para otras personas. Eso nos va a ayudar en esta transformación. También vamos a cambiar los roles, a atribuir diferentes responsabilidades a diferentes niveles. Y en mi experiencia, esas responsabilidades es mejor presentarlas no como nuevas responsabilidades, pero más bien como responsabilidades que se perdieron, se diluyeron en el tiempo y que en realidad van de par con la responsabilidad de los procesos. Es con esta responsabilidad de procesos y datos que se puede hacer mejor evolucionar esos procesos y ser más eficaces. Es necesario hacer también una evaluación de las competencias que tienen las personas que van a usar estos nuevos procesos y métodos para acompañarlos y hacerlo más operacional, acompañarlos para formarlos y hacer esto operacional y más concreto en el trabajo de todos los días. Para transformar también es necesario tener mucha pedagogía. Tenemos que saber explicar los roles, los nuevos procesos de diferentes maneras, adaptándonos a cada uno de los interlocutores, a niveles altos como a niveles más bajos, y de manera muy pragmática. Es decir, eso es lo que vamos a hacer paso a paso y qué beneficios vamos a tener a cada uno de esos pasos para que sea concreto, que las personas lo vean y sientan la transformación, digamos. También es necesario ponerse en los zapatos de las personas de cada una de las contrapartes que vamos a ver, entender sus objetivos, sus eventuales limitaciones en lo que pueden hacer o no pueden hacer, los problemas con los datos que tienen ellos mismos y cómo los podemos ayudar a resolver esos problemas. Entender sus procesos actuales porque hay que identificar cuáles son las dificultades que van a tener en la transformación que tienen que hacer. En síntesis, hay que ser metódicos, con mucha pedagogía y educación para las personas, acompañarlos en el nivel de competencias y empatía para poder transformarlos en el gobierno del dato, sin esconder todas las dificultades y todo el esfuerzo que van a tener que aplicar. Ese es mi grano de arena. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Bueno, siguiente protagonista, Ramón Morote, de Naturgy y además cofundador del club. Hola, Ramón. Hola, Beatriz, Elena, encantado de estar con vosotras. Gracias a todos por escucharnos y a todos los miembros del club. Bueno, me ha tocado escuchar, aprender y compartir. Yo creo que el tema de escuchar es muy importante porque el gobierno del dato no deja de ser un proceso colaborativo, ¿no? Entonces no existe la colaboración sin escucha, ¿no? Escuchar quiere decir escuchar a los negocios, escuchar a la gente de tecnología, escuchar a proveedores, etcétera, ¿no? Es tener siempre la oreja puesta, porque si no escuchamos no sabemos comunicar. Y una parte de los problemas habituales que tiene el gobierno del dato es saber comunicar, que esto no es una práctica burocrática y aburrida, sino que conecta directamente con la explotación de los datos a través de proyectos informacionales o analíticos, ¿no? Por lo tanto, escuchar es muy importante. Aprender también son, disciplinas relativamente nuevas. Hay que tener la oreja puesta en mercado, tanto con los expertos como en herramientas, pero aprender no solo supone aprender del mercado, sino también mirar dentro de la organización en la que trabajamos, entender cuál es su estrategia, cómo evoluciona, conectar la estrategia de la empresa con el tipo de gobierno que necesita en cada momento, ¿no? Y aprender supone aprender dentro y aprender dentro de la empresa y aprender fuera, ¿no? Compartir es muy importante porque aunque pensamos que todas las organizaciones son muy diferentes, pues hemos visto estos años que en realidad pues los problemas de gobierno de datos en su implantación son muy comunes entre muchas organizaciones. Problemas organizativos, problemas de priorización, problemas de medios, falta de presupuesto, entender el gobierno como un proyecto, no como una unidad a largo plazo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, compartir qué es lo que hacemos en el club y por eso
es un privilegio también estar con vosotros ahora, es muy relevante. Tampoco compartir también pasa por intentar repetir el mínimo posible el número de errores, ¿no? Todos hacemos, ¿no? Entonces compartir experiencias es muy relevante, ¿no? Yo creo que tuviese que resaltar y resumir una palabra, escuchar, yo creo que conecta mucho con saber comunicar para qué sirve el gobierno del dato, aprender porque hay que estar al día constantemente, esta es una disciplina relativamente nueva y que aparecen muchas novedades, y compartir, aprender de lo que funciona y de lo que no funciona con otros profesionales como vosotros. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Y finalmente damos paso a Eloy de Sodexo. Eloy, además de tener en cuenta todas las buenas prácticas que hemos identificado con todos nuestros compañeros, y a pesar de que la implantación del gobierno del dato no es una tarea fácil, también es importante disfrutar de lo que hacemos. Echando la vista atrás, ¿qué consideras que es importante para mantener esta actitud positiva? Hola a todos. Para mí, el propósito. Mantener bien en mente el bonito objetivo y celebrar el camino que hacemos con el gobierno del dato. El propósito podríamos verlo a dos niveles, en la innovación, que facilita el dato de por sí, y en el porqué específico de la empresa a la que lo aplicamos. En innovación, el dato toca uno de nuestros puntos esenciales, la toma de decisiones. Con eso, el gobierno del dato contribuye al mejor rendimiento y a la transformación de modelos humanos y hasta de negocio de una forma que puede ser revolucionaria. En consecuencia, como profesionales del dato, nos debe dar energía podernos identificar también con el impacto que puede dar la organización. Por ejemplo, en mis dos últimas experiencias en una editorial de libros me sentía contribuir a la literatura de calidad, y en Sodexo, empresa de servicios a la persona, me sentía el sentimiento de contribuir a la mejor calidad de vida de los usuarios últimos. Creo que esta mentalidad y realidad positiva es muy importante, porque no nos neguemos, tenemos que ser muy realistas, que ya con algunas cicatrices en el camino, esto es complicado, es intenso, con obstáculos y dependencias, como se explica en el paper, cambio humano, de proceso, tecnológico, hasta cambio organizacional y de modelo de negocio para los más avanzados. Más aún, al ser una disciplina que en su conjunto está nueva, a menudo los profesionales del dato navegamos por el desierto de la incomprensión durante mucho tiempo. Por ello, debemos alimentar nuestra resiliencia, no olvidarnos de ello. A menudo podremos celebrar aunque sean micro victorias, muy importante. Otras deberemos simplemente celebrar aprendizaje y anclarlo al objetivo último para darnos esa energía positiva, para continuar adelante. Estamos innovando. Está en nuestras manos la responsabilidad de seguir remando. Cuanto más conectados a la comunidad, mejor, multiplicando nuestro impacto y siempre aprendiendo. En fin, ligado a la pregunta, disfrutemos de este privilegio, amemos y celebremos este camino que lleva al dato a facilitar tantos y tan grandes propósitos que tenemos adelante. Gracias por este paper y paso al siguiente. Gracias a ti, Eloy. Puedes disfrutar, que no se nos olvide. Bueno, en la realización de este paper hemos contado con la inestimable ayuda de informática. Hoy está con nosotros su country manager, Bernardo Godard. Bernardo, buenas tardes. ¿Estás por ahí? No te veo. Estoy aquí. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y gracias a... Sí. No, perdona, Miri. No, que gracias a vosotros y gracias, por supuesto, a los participantes y a los asistentes. Muy bien. A ti te queríamos preguntar, bueno, Informática es una empresa líder muy consolidada en temas de gestión y gobierno del dato. Además, tenéis una amplia experiencia internacional y nacional, ¿no? En muchas empresas.
hablando de buenas prácticas, ¿qué nos podías compartir de cuáles crees que son a grandes rasgos las buenas prácticas cuando implantamos una herramienta de gobierno del dato en nuestras compañías? Pues la buena práctica, desde luego, es en la implantación de una solución de gobierno, es que esa solución de gobierno cubra las buenas prácticas que todos el resto de ponentes han comentado, eso globalmente. Y que yo me he estado tomando una serie de notas, aprendiendo mucho, y que yo resumiría como pues, llevar a cabo una visión global y sponsorizada al servicio del negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, y muy rápido, para ser muy rápido, la clave del éxito, en nuestra opinión, consiste en aterrizar esa visión global en la organización y que permita evolucionar con una gestión eficiente de la inversión y de los esfuerzos, es decir, abordar esa estrategia global por casos de uso de manera evolutiva y que traigan un rápido retorno de la inversión. Y desde luego lo que hemos visto como mejor práctica es la implantación de una plataforma que haga viable esa visión global, con un boceto global de la ballena, como comentaba Javier Márquez, pero que efectivamente pues, sea una evolución, un camino evolutivo. Y por lo tanto, si es bajo nuestro punto de vista, por lo que estamos viendo a nivel nacional e internacional, pues es muy importante que esa solución de gobierno del dato pues sea una solución desde un punto de vista funcional completa, modular, pero completa e integrada, por supuesto, y desde un punto de vista tecnológico que cubra las necesidades, lógicamente, de la compañía, pero también que garantice, y también ha salido en alguna conversación anterior, que garantice razonablemente la evolución tecnológica que va a ser inevitable pues, en los próximos tiempos. Y, por supuesto, que ofrezca ayuda indispensable para poder ser operativa a través de inteligencia artificial y machine learning, porque ya no se trata únicamente de disminuir la manualidad de los equipos, en los equipos de gobierno, sino que esa manualidad, pues digamos, no es viable en las dimensiones de una compañía con los sistemas de información y los modelos de datos que tienen. Y, por supuesto, que permita ordenar para dar valor al negocio y medirlo, que es otro de los tópicos que se han repetido, pues que permita ordenar y estructurar la disponibilidad de los sets de datos a usuarios y a los procesos mediante mecanismos auditables y transparentes, pues de conceptos que todo el mundo conoce como concepto de data contract, en esos data marketplace que puedan hacer esa disponibilidad de la información. Y, por lo tanto, a partir de ahí, pues, como ya decíamos, medir. En ese sentido, eso es lo que nosotros hemos visto, una plataforma completa, pero que permita evolucionar poco a poco y que desde luego esté al servicio no solamente del equipo de gobierno del dato, sino al servicio del negocio. Muy bien, pues muchísimas gracias, Bernardo. Gracias, Bernardo. Muchísimas gracias a los 10. Siempre salimos de estas sesiones con mucho conocimiento. Muchísimas gracias de nuevo. Sí. No sé cómo vamos de tiempo, de Miriam y Silvina. Pues vamos muy justitos. Sí, ¿no? Mira, vamos a ir muy rápido. La verdad que es súper interesante todos los temas que se han ido planteando aquí y además escuchar pues esta diversidad de experiencias, ¿no? Yo creo que nos pone a todos un poco en esa página en la que muchos pensamos que estamos, pero yo, pues, escuchando aquí a algunos compañeros, tengo todavía mucho que aprender. Mira, voy a ir rápido a las preguntas porque ya están saliendo algunas cuestiones y no tenemos mucho tiempo. No obstante, si hay alguna que nos queda sin responder, yo igualmente os invito a que las planteéis y las podemos ir respondiendo luego posteriormente, ¿vale? Hay un primer tema, ¿la grabación va a quedar disponible? Sí, la grabación va a quedar disponible, la vamos a publicar. Miriam os enviará ya una nota en cuanto quede disponible y esté ya en YouTube. Luego, también el paper va a estar disponible desde ya, ¿vale? Yo creo que desde mañana mismo ya va a quedar en nuestra web y Miriam lo publicará también. Luego, Emilio Espinoza nos saluda desde Chile. Hola, Emilio. Compartimos una región. Con respecto al enfoque de valor, ¿cómo ustedes han mostrado a la organización el valor que entrega
el gobierno de datos? Una pregunta fantástica, ¿no? Se nos cuestiona mucho cuál es el valor en concreto del gobierno de datos. Y algún caso de ejemplo que puedan comentar y o métricas utilizadas. Yo aquí quería pasarle la palabra a Rafa, que es un experto en modelos de valoración, que nos dé su visión sobre esta cuestión que nos plantea Emilio. Rafa, estás por ahí, ¿no? Sí, gracias Silvina, y bueno, gracias Emilio por tu pregunta. Desde luego coincido con Silvina, es una gran pregunta. Es una gran pregunta que tiene muchas respuestas porque depende a quién preguntes te dirá una cosa, ¿no? Normalmente los KPIs que se usan para medir pues, el valor y convencer a la organización, ¿no? del valor de gobernar los datos, pues suelen ser que atacan, digamos, parte de la cadena de valor del dato, ¿no? Hay quien mira pues, la eficiencia, se mira tradicionalmente el coste. En algunos casos, ¿no? Comentaba antes Jonás, ¿no? Se mira el ROI, se mira el valor aportado en términos de ingreso o de satisfacción de los empleados, en fin, este tipo de cosas, o de los clientes. Pero bueno, yo te diría que hay dos personas del club que están trabajando en una metodología que tienen, vamos, de hecho, publican un libro que saldrá probablemente la semana que viene a la venta, así que estaros atentos a las pantallas, porque lo que proponen es una metodología para calcular el valor del dato en toda la cadena, ¿no? Teniendo en cuenta pues, todas las fases de esa cadena, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero que miréis esa metodología cuando salga, a ver si os encaja, ¿no? Y si no, pues bueno, pues ir midiendo KPIs de forma aislada, ¿no? Yendo poco a poco. Muchas gracias, Rafa. Emilio, espero que te haya quedado un poquito más clara con la explicación de Rafa, y en todo caso Rafa tiene un montón de experiencia que seguro que gustoso comparte contigo. Emilio, también nos pedías que proyectemos la slide de las 10 claves. Bueno, no sé si Miriam o Elena podéis presentar la slide. Yo insisto que el paper va a estar desde mañana disponible, ¿vale? Lo va a publicar Miriam. Hay una pregunta, a ver si aquí ya pregunto, o sea, pido apoyo aquí a todo el colectivo que estamos conectados, para ver quién se anima aquí con esta pregunta. ¿Qué soluciones tecnológicas están estudiando para monetizar y o compartir datos de manera segura, con el fin de extraer conclusiones sobre los datos que pueden optimizar procesos operativos o generar nuevas fuentes de ingresos? Gracias. Bueno, yo creo que aquí mi visión personal es, pues normalmente no hay una única herramienta que resuelva este tipo de problemáticas, pero quería pedirle aquí a la audiencia a ver si alguien comenta un poquito más su experiencia, alguien que se anime y que levante la mano, o alguno de los participantes que tenemos hoy en el panel. Herramientas que estamos estudiando para monetizar y compartir datos de manera segura. Yo creo que es una respuesta que podemos dar incluso agnóstica de una marca concreta, ¿no? Aquí tenemos en concreto al responsable de informática, que nos puede también dar un poco de visión como Bernardo, cómo informática cubre estos dos aspectos, ¿no? Sí, monetizar y compartir de manera segura. Claro, yo en cuanto a lo que es monetización de datos, de una manera, digamos, aséptica, hay una reflexión que sí me gustaría dar, que yo creo que puede ser interesante, y es que esa monetización de los datos tiene una ida y una vuelta. Por un lado, implica asignar el valor a los datos gobernados, y eso tiene que ver con lo que antes comentábamos, medir y dar ese valor al negocio, y eso es una manera de monetizar los datos, lógicamente, pero también el propio gobierno del dato implica tener unos datos suficientemente fiables y con calidad para efectivamente, como comentan, generar una nueva línea de negocio para poder comercializar esos datos y generar una nueva línea de ingreso. Por lo tanto, digamos, lo que sí creo que es muy importante, independientemente de la herramienta, es que ese gobierno del dato forma parte de esas soluciones tecnológicas para la monetización de los datos, bajo mi punto de vista, sin duda, independientemente luego de cualquier otra herramienta de intercambio de una manera estructurada y segura de esos activos digitales a comercializar. Muchas gracias, Bernardo.
Mirad, tenemos a un compañero de Colombia, Wilson Coy, dice que para el desarrollo de los proyectos siempre nos han pedido calcular el ROI de cada uno de los casos de uso y así priorizarlos. ¿Existe una metodología para calcular el retorno de los casos de uso relacionados con el gobierno de datos? Rafa, te voy a pedir de nuevo la colaboración. Bueno, a ver, no quiero repetirme, ¿no? Pero hay determinadas acciones que hacemos en las organizaciones que son más sencillas de medir. Es decir, si reutilizas datos, pues es sencillo, por ejemplo, ver la eficiencia, ¿no? De no tener que volver a construir lo mismo. Si elevas un KPI, ya sea de incremento de ingresos, de un recomendador de productos, ¿no? O un modelo incluso para reducir el riesgo de crédito, me lo invento, ¿no? Y eso tiene un impacto en provisiones, por ejemplo, en el caso de la banca. O disminuyes el churning de clientes, ¿no? El típico caso de una telco. En fin, hay una serie de casos de uso, hay una serie de acciones en toda la cadena de valor del dato que son relativamente fáciles de medir su impacto. En cambio, hay otras que no. El gobierno de datos, entendido así en sentido amplio, pues es una de las que es más complejo medir. ¿Por qué? Pues porque tiene actuaciones pues desde la captura, el almacenamiento, la calidad del dato, incluso los propios casos de uso, ¿no? Creo que hay otra pregunta por ahí que ahora hablará Silvina sobre los casos de uso analíticos, resulta que también es una preguntaza brutal. Incluso en la utilidad de los propios casos de uso y en la conexión de esos casos de uso con la estrategia. Y todo esto es gobernanza. Entonces, esa pregunta que es, pues no sé cómo decirlo, ¿no? La pregunta del millón, ¿no? Como decías antes, pues es muy complejo de medir. Y vuelvo a remitirme a esta metodología que van a proponer dos personas del club, porque es un poco el destilado de un montón de conversaciones que hemos tenido aquí entre muchos, de diferentes webinars. De hecho, el último evento que tuvimos en el club fue precisamente de eso, ¿no? Del ROI de una herramienta de gobierno de datos, ¿no? Entonces, a ver si esa propuesta os encaja, a ver si esa propuesta pensáis que será aplicable. Nosotros pensamos que sí. Y bueno, después de eso, pues si os parece, nos vemos en un webinar en el que hablemos de esta metodología, ¿no? Y entonces, oye, empezamos a sacarle pues toda la punta que queramos, ¿no? Yo creo que va a ser muy útil para todos, Rafa, porque cada uno hemos ido buscando nuestro librillo, ¿no? Cómo ir haciendo este enfoque de valor. Y como dices, pues yo creo que al final se trata de ir estandarizando y compartiendo mejores prácticas en lo que hemos ido avanzando, para que también ayudemos a quizás los que todavía no han iniciado este viaje de empezar a pensar en cómo generar ese ROI, ¿no? Ese cálculo del valor del gobierno. Hay una pregunta muy relacionada que es: ¿todos estamos de acuerdo en la importancia de definir una buena estrategia a corto, medio y largo plazo para asegurar un buen gobierno de datos y de la información de forma global? Aún así, uno tiene la sensación que se sigue separando governance y analytics, con lo que suelen haber dos estrategias de la entidad, una focalizada en el gobierno y la otra en el uso de modelos descriptivos, predictivos, prescriptivos. ¿Eso es así? ¿Cómo se podría solucionar? ¿Quién se anima aquí a compartir su experiencia con el compañero? Quien quiera coger el micro, levanta la manita y Miriam nos ayuda aquí a pasarle el micro a algún compañero. Si no se anima nadie, respondo yo, ¿eh? Jonás quería hablar. Jonás, no te veía. Jonás, adelante. Jonás, sí, adelante. Bueno, yo creo, voy a unir un poco lo que estaba comentando Rafa y la nueva pregunta del espectador. Y es que, bueno, primero yo añadiría que además va a colación con la pregunta actual, que hay dos cosas que se nos olvidan muchas veces, que Rafa también está referenciando, ¿no? Intentamos medir la big picture en vez de intentar fragmentar esa big picture en pequeños casos que sí podemos medir y a partir de ahí poder obtener un ROI total. En la certificación, de hecho, en la CERGET, la certificación de gestión estratégica de datos que hemos presentado, por ejemplo, se trata bastante en profundidad cómo medir esos casos de negocio, ¿no? Por ejemplo, la calidad, ¿no? ¿Qué perdemos si no tenemos calidad? ¿Qué no perdemos?
y cuantificarlo, ¿no? Sí, cualitativa, cuantitativamente, y a partir de ahí podemos empezar a trabajar. Y en cuanto a lo de gobernar modelos, negocios, análisis, se nos olvida muchas veces que nosotros mismos tenemos muchas de las veces las soluciones a nuestros problemas. Y con esto me quiero referir a tenemos grandes profesionales que nos cuesta muchísimo más captar, formar, que son grandes analistas de negocios, de inteligencia, algunos son especializados en inteligencia artificial, en análisis predictivo, prescriptivo, etcétera, etcétera. Y esa herramienta tan útil muchas veces nos olvidamos de usarla para nosotros mismos. Y es uno de los mejores mecanismos y metodologías que puedes hacer para calcular un ROI, que es predecir o prescribir en base a unas condiciones que tú pactes con tu dirección general o con tu owner, qué vas a obtener, y a partir de ahí poder empezar a predecir un ROI que vas a poder usar para, obviamente, negociar, obtener recursos o potenciar un área. Eso ya depende del objetivo. En cuanto a cómo gobernar todos los modelos, lo debatimos en un webinar también. El error que creo que actualmente hay más común es separar la parte de data science o IA o ML de la parte de gobernanza. La realidad es que si no se gobierna todo, tienes un problema en todo, porque de nada te sirve que tú tengas un reporting federado perfecto, herramientas de análisis o de visualización basadas en business intelligence más tradicional, perfecta, si luego los modelos que tú estás usando no los estás nutriendo de la información de las capas bases que tienes por ahí. ¿Cuál es la conclusión? Si no gobernamos todo, tenemos un problema con todo. Aunque tengamos algo parcialmente que está funcionando y tenga una buena aportación de valor, la explotación final que tenemos es deficiente. Entonces, o gobernamos todo o tenemos un problema. ¿Cómo gobernarlo? Pues creo que ya ahí existe bastante metodología a base de eso. Bueno, CRISP, de hecho ya Informática también provee soluciones, el sponsor del actual webinar, para ayudarnos a ese mantenimiento. Pero sí que al final, si conseguimos relacionar toda la gobernanza, nuestro business glossary, con nuestros business rules, con nuestros modelos, con nuestros conjuntos de test y training, con nuestra calidad, al final, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo la gobernanza. Literalmente me estoy haciendo el circulito que siempre dibujamos sobre gobernanza. Y ese debe ser, sí o sí, el camino, porque si no, lo sé por experiencia, en mi caso al menos, nos vamos a encontrar con muchos problemas. Sí, muchas gracias, Jonás. A ti. Hola, Francisco. Hola, quería añadir una cosa a Jonás, y es por dar una pista, y es pues poner bajo el mando del CDO el equipo analítico y el equipo de gobierno. Y eso ayuda un montón, ¿sabes? Si los dos equipos están bajo el mismo jefe, eso ayuda un montón a que haya una mejor comunicación. Y entonces, en estos casos, se ve cuando el equipo analítico ve que hay una herramienta de gobierno y que le ayuda a encontrar los datos para hacer sus modelos, es maravilloso. Saber dónde están esos datos y qué calidad tienen esos datos. Y entonces volverán a utilizar esto. Y cuando vean que suben en la herramienta de gobierno, van a subir sus modelos que están en producción, con qué se entrenaron, cuáles eran los resultados y cuáles eran las principales métricas, y pueden tener en un solo repositorio, que es esta herramienta de gobierno, todos los datos sobre el analítico, pues también es maravilloso. Pero para que esta fusión se haga, al menos por mi experiencia personal, es importante que estén bajo el paraguas del CDO, porque entonces el hecho de que el responsable de los modelos analíticos trabaje de la mano con el responsable de gobierno por el bien común, porque tienen el mismo jefe, hace que la comunicación fluya mucho. Entonces, eso sería una pista de cómo hacer que estos dos mundos se unan. No puedo estar más de acuerdo, Francisco y Jonás. Claramente, muchas veces esa divergencia que se puede llegar a producir en las agendas viene por los silos organizativos. Las estructuras al final condicionan quizás pues tener agendas no del todo alineadas, ¿no? Hay una pregunta
que no sé si continuamos, Jonás, Francisco, y Bea, creo que también querías aportar algo que va muy relacionada con esto que hablamos, ¿no? Con esta transversalidad de lo que tenemos entre manos, de esta materia prima, ¿no? Dice, un gobierno de datos desde la visión, empiezo desde el principio. ¿Cómo se afronta mejor un gobierno de datos desde la visión de negocio o desde la parte técnica? ¿Quién se anima? Bea, creo que vas en... ¿O Eloy? Adelante, Eloy, tú primero. Si queréis, te la contesto yo. Soy Francisco García. Dale, Francisco. Pues a mí esta pregunta me recuerda cuando me preguntaban si quería más a mi madre o a mi padre. Pues les quiero a los dos y esto es igual, no se puede, no es una alternativa hacerlo desde la visión de negocio y desde la visión técnica. Hay que hacerlo desde involucrando a negocio, evidentemente, porque como yo ya dije en mi intervención, el gobierno del dato sin el negocio no sirve para nada. Eso es un tema de frikis que no tiene ningún tipo de utilidad. Nosotros estamos para dar valor al negocio, pero por otra parte tampoco sirve de nada una definición súper abstracta de términos de negocio que no tengan ningún tipo de conexión con la implantación técnica. Yo creo que la gracia precisamente del gobierno del dato es ser capaz de unir ambos mundos, de unir las definiciones funcionales, las definiciones de negocio con sus implementaciones técnicas y poder proporcionar a todo el mundo la información completa, desde la parte técnica y desde la parte de negocio. Y también le quiero dar las gracias a Francisco Escalona, que ha hablado antes, que es mi compañero. Ambos compartimos CDO y me alegra que el responsable de los científicos de datos de mi compañía esté contento conmigo, que soy el responsable del gobierno del dato. Muy bien, Francisco. Si puedo complementar a Francisco y me gusta mucho la analogía con papá y mamá. Completamente de acuerdo. Business y técnica. Quizás siempre viene business primero también. Igual la mamá es la que da a luz, pero después son los dos los que trabajan juntos para elevar al bebé, ¿no? Y ligado a la discusión de antes, muy interesante también, Francisco, Jonás, Silvina, una cosa de las que funcionaba a nosotros en Sodexo es cuando trabajan varias partes juntas, en que vayamos también juntos con el business case a la hora de pedir inversión. Tenemos el KPIs de impacto juntos y el dinero que se distribuya juntos. Se hablan entre las diferentes partes de los diferentes departamentos. No es siempre fácil, pero facilita muchísimo las cosas. Sin duda. Sí, el tener un negocio que va con su business case y luego los de datos, que somos los que ponemos la habilitación sin esa parte del business case, hacen más dura nuestra justificación, ¿no? Nuestro ROI. Sin duda, ir juntos es fundamental. Una última pregunta, porque ya estamos ahora muy pasados de tiempo, ¿vale? Hugo Beltrán Alejos de Chile también nos dice qué estrategia de implementación de gobierno de datos recomiendan. Hugo, vamos a ver si tenemos aquí algún voluntario, quizás Bea, Beatriz. ¿Queréis que conteste? O Ramón. Sí. Vamos a ver. No hay una estrategia única, ¿no? Y lo que sí que recomendaría siempre es, primero, entender bien el nivel de madurez, ya no solo de la compañía, sino de las diferentes áreas de la compañía. A veces una misma organización puede tener niveles de madurez diferentes en diferentes áreas de negocio, ¿no? Y eso hay que no solo tenerlo en cuenta, sino medirlo. En segundo lugar, tener claro un tema que una mejor práctica, que de hecho ha salido, tener claro los mapas de datos prioritarios en consonancia con la estrategia de la compañía, ¿no? Y tener los mapas de datos conceptuales claros, ¿no? Y en tercer lugar, tener un roadmap que permita una estrategia incremental, ¿no? Que combine dos cosas, ¿no? Primero, bueno, sí, puedes ir escogiendo la herramienta, puedes ir desarrollando el marco de políticas y principios, pero tienes que acompañarlo de iniciativas concretas, modestas o a corto plazo, pues por ejemplo, pues tener los informes controlados, tener un glosario de los términos básicos de gestión, tener algunos KPIs de calidad para los datos prioritarios, etcétera, para ir enseñando
qué vas haciendo a medida que vas montando todo el framework, ¿no? Combinar temas a corto con temas a largo. Muchísimas gracias, Ramón. Bueno, yo creo que estamos ya algo pasados de tiempo, ¿eh? Vamos a ir ya cerrando. Muchísimas gracias a Beatriz y a Elena por todo este trabajo y el esfuerzo y la dedicación que habéis hecho en elaborar un material que es valiosísimo para toda la comunidad, ¿vale? Que va a estar disponible, como os comentaba, desde mañana. Muchísimas gracias a los panelistas de hoy porque, insisto, que yo creo que es una tremenda fuente de experiencia y de aprendizaje para todos, ¿no? Con lo cual yo creo que el debate de hoy ha estado súper interesante. Y ya por hoy vamos a cerrar. Iremos lanzando próximas convocatorias de Bajo la Lupa y por último ya mantener esa invitación a que nos hagáis propuestas de qué otras temáticas queréis que vayamos planteando en estas sesiones de Bajo la Lupa para que las vayamos preparando y elaborando, y si hay alguien que se propone también a liderar algún Bajo la Lupa con alguna temática concreta, más que bienvenido, ¿vale? Esta es un poco la casa de la comunidad de los responsables de datos. Muchas gracias a todos y que tengáis un estupendo día, tarde, ya mañana no. Gracias a Dios. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias.